Volvamos al principio, al despertar de Siddhartha Gautama, también conocido como el Tathagata, Sakyamuni, el honrado por el mundo, el mismo Buda. Él fue quien hizo girar la rueda del Dharma en primer lugar. Él fue quien señaló el camino central, el famoso camino medio. Él fue el pionero. Suyas son las huellas que encontraremos al final del sendero. Comencemos con la primera charla de Buda, ofrecida a sus 5 compañeros ascéticos iniciales en el Parque del Ciervo de Sarnath, cerca de Benarés. Fue ahí, varias semanas después del despertar y de su resultante ambivalencia acerca de decir algo en absoluto, donde la compasión le llevó a acoger la angustia de los demás. Lanzándose al traicionero mar de las palabras, puso en movimiento la rueda del Dharma. Esta breve charla puede resumirse así. Buda declara que ha encontrado el camino central evitando la autocomplacencia y la mortificación. Luego describe 4 verdades ennoblecedoras: las de la angustia, sus causas, su cesación y el camino que conduce a su cesación. La angustia, dice, hay que comprenderla, soltar sus causas, llevar a efecto su cesación y cultivar el camino. Y esto es precisamente lo que él ha hecho. Ha comprendido la angustia, soltado sus causas, llevado a efecto su cesación y cultivado el camino. Solo conociendo estas verdades, sabiendo cómo influir sobre ellas y sabiendo que ha tenido efecto sobre ellas, puede afirmar que ha encontrado el despertar auténtico. A pesar del conciso relato de Buda de su propio despertar, ha llegado a ser representado, incluso por los budistas, como algo completamente diferente. El despertar se ha convertido en una experiencia mística, un momento de revelación trascendental de la verdad. Las interpretaciones religiosas reducen invariablemente la complejidad a la uniformidad, a la vez que elevan lo práctico al nivel de lo sagrado. Con el paso del tiempo se ha dado cada vez más relevancia a una sola verdad absoluta, como la inmortalidad, lo incondicionado, el vacío, el nirvana, la naturaleza búdica, etc., en vez de a un complejo entretejido de verdades. Y la distinción crucial de que cada verdad requiere que se actúe sobre ella de una manera particularmente propia, esto es, comprender la angustia, soltar sus causas, llevar a efecto su cesación y cultivar el camino, ha sido relegada a los márgenes del conocimiento doctrinal especialista. Probablemente pocos budistas de hoy son siquiera conscientes de la distinción. Sin embargo, al pasar por alto esta distinción, las 4 verdades ennoblecedoras que conducen a la acción se convierten, garbosamente, en 4 alegatos de hecho que hay que creer. La primera verdad se convierte en «la vida es sufrimiento», la segunda en «la causa del sufrimiento es el ansia», y así sucesivamente. Y precisamente en este punto el budismo se convierte en una religión. Un budista es alguien que cree en estas 4 proposiciones. Al igualar estas verdades con proposiciones que afirman ser ciertas, los budistas se distinguen de los cristianos, los musulmanes y los hindúes, que creen en series diferentes de proposiciones. Las 4 verdades ennoblecedoras se convierten en dogmas principales de un sistema de creencias conocido como budismo. Buda no era un místico. Su despertar no fue un discernimiento repentino y anonadante de una verdad trascendente que le reveló los misterios de Dios. Él no afirmó haber tenido una experiencia que le confirió conocimientos privilegiados, esotéricos, de cómo late el universo.
Solo cuando el budismo se fue convirtiendo más y más en una religión, se atribuyeron semejantes alegaciones grandiosas a su despertar. Al describir a los 5 ascetas lo que significó su despertar, habló de haber descubierto la liberación completa del corazón y la mente de las obsesiones del ansia. Llamó a esa libertad el sabor del Dharma. Buda despertó del sueño de la confusión existencial. Esta experiencia fue tan impactante e inesperada que al principio consideró que si hablaba de ella nadie le entendería. Una persona que está dormida está perdida en la profunda inconsciencia o absorta en un sueño. Metafóricamente, así es como Buda debió de haber visto tanto a su yo anterior como a todos los demás que había conocido. O estaban ciegos a las cuestiones de la existencia, o buscaban consuelo de ellas en fantasías metafísicas o religiosas. Sin embargo, su despertar enfocó lúcida e impremeditadamente tanto las cuestiones como sus resoluciones. Buda despertó a la naturaleza del dilema humano y a un camino a su resolución. Las primeras 2 verdades, la angustia y sus causas, describen el dilema. Las 2 siguientes, la cesación y el camino, su resolución. Despertó a un conjunto de verdades interrelacionadas y enraizadas en la inmediatez de la experiencia, aquí y ahora. Buda experimentó estas verdades como ennoblecedoras. Despertar no fue simplemente adquirir un punto de vista más iluminado. Confirió a su vida una integridad, dignidad y autoridad natural. Aunque los 5 ascetas habían jurado no reconocer a su antiguo compañero apóstata, cuando entró en el parque del ciervo de Darnath y se acercó a ellos, se encontraron a sí mismos levantándose para presentarle sus respetos. A pesar suyo, fueron incapaces de resistir la autoridad de la presencia de Gautama. Una existencia no despierta en la que vamos a la deriva, inconscientes, a merced de la ola de impulsos habituales, es innoble y poco digna. En vez de ejercer una autoridad natural y no coercitiva, imponemos nuestra voluntad sobre los demás, bien mediante la manipulación o la intimidación, o apelando a las opiniones de los que son más poderosos que nosotros. En vez de ser una cuestión de integridad, la autoridad se vuelve una cuestión de fuerza. En lugar de presentarse a sí mismo como un salvador, Buda se consideró alguien que curaba. Presentó sus verdades en forma de diagnosis, prognosis y tratamiento médicos. Si te duele el pecho, primero necesitas reconocerlo. Luego irás a un médico para que te examine. Su diagnosis identificará la causa del dolor y te dirá si es curable. Si es curable, te aconsejará seguir un tratamiento. De igual modo, Buda reconoció la condición existencial de la angustia. Al examinarla, descubrió que sus orígenes radican en el ansia egocéntrica. Se dio cuenta de que esto podía cesar y recetó como tratamiento efectivo el cultivo de un modo de vida que abarque todos los aspectos de la experiencia humana. Mientras que budismo sugiere otro sistema de creencias, práctica del Dharma da a entender un curso de acción. Las 4 verdades ennoblecedoras no son proposiciones que hay que creer, son retos para actuar. Hay un episodio en Alicia en el País de las Maravillas en el que Alicia entra en una habitación y encuentra una botella con una etiqueta que dice «Bébeme». La etiqueta no le dice a Alicia qué hay dentro de la botella, sino que le dice qué hay que hacer con ello. Cuando Buda presentó sus 4 verdades, primero describió a qué se refería cada una de ellas. Luego les pidió a sus oyentes que las pusieran en práctica. Una vez que captamos lo que quiere decir con angustia, se nos pide que lo comprendamos, como si llevara la etiqueta «Compréndeme». La verdad de la angustia se convierte en una pauta para actuar.
La primera verdad cuestiona nuestra relación habitual con la angustia. En el sentido más amplio, cuestiona la manera en que nos relacionamos con nuestra existencia como tal, nuestro nacimiento, nuestras enfermedades, nuestro envejecimiento y nuestra muerte. ¿Hasta qué punto no llegamos a comprender estas realidades y sus implicaciones? ¿Cuánto tiempo pasamos distrayéndonos u olvidando? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nos invade una preocupación? Puede que nos esforcemos por deshacernos de ella, o intentemos convencernos a nosotros mismos de que las cosas no son como parecen, y si no es así, nos afanamos por preocuparnos por alguna otra cosa. ¿Con cuánta frecuencia reconocemos esa preocupación, aceptamos nuestra situación y tratamos de comprenderla? La angustia solo mantiene su poder mientras le permitimos que nos intimide. Al considerarla temible y amenazadora habitualmente, pasamos por alto las palabras que Buda grabó en ella: compréndeme. Si tratamos de esquivar una ola poderosa que se cierne sobre nosotros en la playa, nos estrellará contra la arena y en la orilla rompiente. Pero si le hacemos frente y nos zambullimos directamente en ella, descubriremos que solo es agua. Comprender una preocupación es descubrir calmada y claramente lo que es: efímera, contingente y carente de identidad intrínseca. Mientras que no comprenderla es solidificarla como algo fijo, separado e independiente. Preocuparnos por si aún nos aprecia un amigo, por ejemplo, se convierte en algo aislado en vez de algo que forma parte de un proceso que surge de una serie de eventualidades. A su vez, esta percepción induce el estado de ánimo de sentirnos psicológicamente bloqueados, estancados, obsesionados. Cuanto más persiste este estado tan poco digno, más incapaces de actuar nos volvemos. El reto de la primera verdad es actuar antes de que las reacciones habituales nos incapaciten. Se puede aplicar un proceso similar a las demás verdades. De igual manera que la presencia de la angustia es una oportunidad para comprender, así también la presencia del ansia egocéntrica, que en su base es una oportunidad para soltar. Semejante ansia se manifiesta de varias maneras. Va del simple egoísmo y egolatría a ese afán arraigado y ansioso de seguridad. Del miedo al rechazo de los que amamos, a las ganas incontenibles de fumar un cigarrillo. Cada vez que afloran semejantes sensaciones, la reacción habitual es consentir en ellas o negarlas. Lo que de nuevo nos ciega a la frase grabada en ellas por Buda: suéltalo. Soltar no es un eufemismo de suprimir el anhelo por otros medios. Como sucede con la angustia, soltar comienza con la comprensión, una aceptación calmada y clara de lo que está sucediendo. Si bien puede que el ansia, la segunda verdad, sea el origen o la causa de la angustia, la primera verdad, esto no significa que sean dos cosas separadas, no más que el brote está separado del narciso que surge de él. Igual que el ansia cobra cuerpo en la angustia, así la comprensión florece en el acto de soltar. Soltar un ansia no es rechazarla, sino permitir que sea lo que es, un estado mental incidental que una vez que ha aflorado, pasará. En vez de liberarnos de él por la fuerza, percatarnos de su verdadera naturaleza es liberarlo. Soltarlo es como soltar una serpiente que has estado agarrando con la mano. Al identificarla con un ansia, yo quiero esto, yo no quiero esto, la agarras con más fuerza e intensificas su resistencia. En vez de ser un estado mental que tienes, se convierte en una obsesión que te posee. Igual que con la comprensión de la angustia, el reto al soltar el ansia es actuar antes de que las reacciones habituales nos incapaciten. Al soltar el ansia, cesará por fin.
Este cese nos permite darnos cuenta, aunque solo sea momentáneamente, de la libertad, llaneza y bienestar del camino central. Este lapso repentino en el arrebato de la compulsión y el miedo egocéntricos nos permite ver con inmediatez y claridad inequívocas la naturaleza efímera, voluble e incidental de la realidad. En ese momento, la práctica del Dharma ha desechado los últimos vestigios de creencia. Se fundamenta en la visión nacida de la experiencia. Ya no requiere el apoyo de las normas moralistas y el ritual religioso. Está enraizada en la integridad y la autonomía creativa. Al poner de manifiesto toda la vulnerabilidad de la vida, se convierte en la puerta de entrada a la compasión. Al cesar el ansia, nos ponemos en contacto con esa dimensión de la experiencia que es intemporal. La contingencia juguetona y sin trabas de las cosas que surge de ciertas condiciones solo para convertirse en condiciones para alguna otra cosa. Esto es el vacío, no un nada cósmica, sino la dimensión no nacida, que no muere, infinitamente creativa de la vida. Se conoce como el útero del despertar. Es el claro en el centro calmado del devenir, el sendero por el que se mueve la persona centrada y susurra, «Percíbeme». Pero en cuanto se vislumbra, se aleja. El cese del anhelo es como un claro momentáneo entre las nubes. El sol brilla con gran luminosidad durante unos momentos, para volver a ser cubierto de nuevo. Nos hallamos de vuelta en la niebla humillante de la angustia, el ansia, el hábito, la inquietud y la distracción. Pero con una diferencia. Ahora sabemos a dónde va ese sendero. Hemos puesto los pies en el territorio del que estas palabras son solo un mapa. Caemos en la cuenta de que hasta ese momento no hemos estado realmente en el camino en absoluto. Hemos estado siguiendo corazonadas, haciendo caso de las palabras de los que respetamos, explorando callejones sin salida, dando traspiés y haciendo conjeturas. No importa lo fuertes que sean nuestra determinación y nuestra convicción. Puede que haya habido todo el tiempo el molesto desasosiego de no saber realmente a dónde íbamos. Cada paso nos pareció indeciso y forzado, y nos sentíamos terriblemente solos. La diferencia entre entonces y ahora es como la idea del sexo y la primera experiencia con él. Por un lado, el acto es un paso crucial e irrevocable. Por el otro, es simplemente parte de la vida. En adelante, la determinación de cultivar este camino se vuelve inquebrantable y, sin embargo, completamente natural. Es sencillamente lo que hacemos. Ya no hay ninguna sensación de cohibición, argucia, torpeza o vacilación. El despertar ya no se considera algo a alcanzar en un futuro distante, porque no es una cosa sino un proceso, y este proceso es el camino mismo. Pero esto tampoco nos vuelve perfectos o infalibles en modo alguno. Somos bien capaces de subvertir este proceso por los intereses de nuestros deseos, ambiciones, aversiones, envidias y miedos que están muy lejos de haberse extinguido. No hemos sido elevados a las alturas excelsas del despertar. El despertar ha sido derribado de su pedestal hasta la agitación y ambigüedad de la vida cotidiana. Este camino no tiene nada particularmente religioso o espiritual. Abarca todo lo que hacemos. Es una manera auténtica de estar en el mundo. Comienza con la forma en que comprendemos el tipo de realidad en que vivimos y el tipo de seres que somos que viven en semejante realidad. Esta visión da firmeza a los valores que documentan nuestras ideas, nuestras decisiones, las palabras que decimos, las acciones que realizamos, el trabajo que hacemos. Provee del fundamento ético para la conciencia atenta y enfocada que, a su vez, hace aún más profunda nuestra comprensión del tipo de realidad en que vivimos
y el tipo de seres que somos que viven en semejante realidad, y así sucesivamente. Cultivar estos elementos diversos de nuestra existencia significa nutrirlos como lo haríamos con un jardín. De igual forma que un jardín necesita que lo protejan, lo cuiden, se ocupen de él, así también la integridad ética, la conciencia enfocada y la comprensión. No importa lo profunda que pueda ser nuestra comprensión de la naturaleza vacía y contingente de las cosas, eso por sí solo contribuirá poco a cultivar estas cualidades. Cada una de estas áreas de la vida se convierte en un reto, un requerimiento a actuar. No hay espacio para la complacencia, ya que todas ellas llevan una etiqueta que dice «cultívame». Las acciones que acompañan a las 4 verdades describen la trayectoria de la práctica del Dharma. Comprender la angustia conduce a soltar el ansia, lo que lleva a realizar su cese, lo que conduce a cultivar el camino. No son 4 actividades separadas, sino 4 fases dentro del proceso del despertar mismo. La maduración de la comprensión nos lleva a soltar. Soltar culmina en la realización. La realización impulsa a la cultivación. Esta trayectoria no es una secuencia lineal de etapas por las que vamos progresando. No dejamos atrás una etapa anterior para avanzar al siguiente peldaño de alguna jerarquía. Las 4 actividades forman parte de un solo continuo de acción. La práctica del Dharma no puede reducirse a ninguna de ellas. Se configura a partir de todas ellas. En cuanto la comprensión se aísla del soltar, degenera en mera intelectualidad. En cuanto el soltar se aísla de la comprensión, se rebaja a pose espiritual. La trama de la práctica del Dharma se teje con los hilos de estas actividades interrelacionadas, y cada una de ellas se define mediante su relación con las demás. La primera charla de Buda convenció a los 5 ascetas de que tenía algo. Así que se quedaron con él, escucharon sus enseñanzas y alcanzaron ellos mismos el despertar. Ellos también comprendieron la angustia, soltaron el ansia, realizaron la cesación y abordaron la cultivación del camino. Ellos también lograron liberar el corazón y la mente de las obsesiones del ansia. Las palabras utilizadas para describir su despertar son las mismas que se usaron para describir el de Buda. En adelante, al concluir las charlas de Buda, a menudo se comunicaban no solo cuántas personas habían llegado al despertar mediante esa enseñanza particular, sino hasta qué grado. Las primeras charlas sugieren que el despertar era una ocurrencia común entre los que escuchaban a Buda y ponían en práctica lo que decía. Se reconocía una diferencia de grado entre los que habían experimentado el momento inicial del despertar y habían emprendido el camino, y los que habían seguido cultivando el camino y habían alcanzado incluso el punto en el que se extinguía el hábito de la ansia. Pero el acceso al proceso del despertar mismo era relativamente directo y no suponía ninguna gran conmoción. Pero según el budismo fue institucionalizándose como religión, el despertar se volvió progresivamente más inaccesible. Los que controlaban las instituciones mantenían que el despertar era algo tan sublime que en general solo podía alcanzarse con el desapego y la pureza de corazón conseguidos mediante la disciplina monástica. Incluso así admitían, era excepcional. Para explicar este estado de cosas apelaban a la idea india de la degeneración de los tiempos, un pensamiento que considera que el curso de la historia es un proceso de declive inexorable. Según este pensamiento, los que vivían en tiempos de Buda sencillamente estaban menos degenerados, eran más espirituales que la corrupta masa de la humanidad de hoy. Sin embargo, esos puntos de vista eran cuestionados periódicamente. Las puertas del despertar se abrían de par en par a aquellos a los que las escrituras y los dogmas de una élite privilegiada se las habían vedado.
Los seglares, las mujeres, los iletrados, los privados de potestad, eran invitados a saborear por sí mismos la libertad del Dharma. El despertar no era una meta remota que obtener en una vida futura, no. El despertar estaba aquí mismo, desarrollándose en tu propia mente en este mismo momento. En pocas palabras, la cuestión central a la que se han enfrentado los budistas desde el principio es esta. ¿El despertar está cerca o lejos? ¿Es accesible sin dificultad o solo es asequible mediante un esfuerzo supremo? Si se enfatizan su proximidad y facilidad de acceso, existe el peligro de trivializarlo, de no concederle el valor y la significación que se merece. Pero si subrayan su distancia y dificultad de acceso, existe el peligro de situarlo fuera del alcance, de convertirlo en un icono de perfección que hay que venerar de lejos. ¿No nos engaña la pregunta misma? ¿No nos lleva su lógica de o lo uno o lo otro a asumir engañosamente que solo una opción puede ser cierta? ¿No podría ser que aquí resulte más apropiada la lógica ambigua de lo uno y lo otro? Ciertamente, el despertar está cerca, y se requiere un esfuerzo supremo para lograrlo. Ciertamente, el despertar está lejos, y es accesible sin dificultad.